Manhattan. Amigos televidentes, continuamos en Punto de Vista. Qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que ustedes están ahí. Esperamos que participen, que llamen, que nos envolvamos en las cosas que tienen que ver con nuestra gente. Y una de nuestra gente es esa gran cantidad de hermanos colombianos que son una de las representaciones más importantes aquí en la ciudad de Nueva York y que por más de 50 años han sufrido en carne propia los embates de una guerra patricida, una guerra terrible que ha impactado prácticamente al mundo entero a través de los ataques, a través de las bombas, a través de tanta sangre, tantas lágrimas. Y qué mejor que este gran amigo Robert Valencia, con quien constantemente hablamos, un periodista, comunicador, que puede hablarnos a nosotros con propiedad acerca de todo lo que ocurrió el pasado domingo en Colombia. Robert, bienvenido una vez más. Gracias. Para tenerte aquí en Punto de Vista. Gracias. Y vamos a hablar de Colombia. El mundo entero estaba a la expectativa con Colombia. Presidentes y hasta reyes se citaron en Colombia para hablar de este acuerdo de paz. Sin embargo, los resultados que salieron del plebiscito impactaron igualmente al mundo entero, a saber que el no fue el que salió victorioso en esta contienda de plebiscito, de elegir por el sí o por el no acerca de aprobar este acuerdo entre el gobierno y la FARC. ¿Qué representa, Robert, qué representa para Colombia el acuerdo de paz, por lo menos con la FARC, y que estuvo por varios años traduciéndose un acuerdo en el país de Cuba, y que traía esto para someter al pueblo colombiano a su aceptación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar con la comunidad, con ustedes, de estos temas que nos conciernen a todos realmente. Bueno, a su pregunta, creo que es claro lo que vimos el domingo. ¿Qué representa la paz? Para unos representa la oportunidad de salir de un conflicto de 50 años. Para otros significa una amnistía a la guerrilla, por lo menos a los cabecillas de las FARC, que trataban de no purgar ninguna pena, y creo que eso era la decisión por la cual la mitad de los votantes, o más de la mitad de los votantes, por lo menos un 50% de los votantes optó por el no, porque creían que habían injusticias, que habían muchas concesiones que se les estaba brindando a la guerrilla, y la gente fue a votar por el no, porque no creían que se podía llegar a algún tipo de negociación. Y creo que ese es un punto clave en entender la composición del electorado a la hora de ejercer su voto el pasado domingo, porque no es blanco y negro como se quiera poner en este caso. Sí, obviamente hay una pregunta que es sí y el no, o el no. O usted quiere votar porque se perdure una guerra, o quiere usted que se perdure la paz. La gente optó por el sí o por el no. Y la gente optaba, los del sí decían, bueno, entendiendo que no hay imperfecciones, o como en Colombia se le llamó tragarse sapos, teníamos que tragarnos los sapos de, bueno, la justicia, no todos van a enfrentar penalidades, se les va a dar participación política, pero le vamos a dar una oportunidad a los del sí. Vamos a darle la oportunidad al sí, vamos a darle una oportunidad a la paz. O vamos a votar por el sí por el campesinado, o voy a votar el sí porque las víctimas han perdonado a la guerrilla, etcétera, etcétera. Han sido muchos los motivos. Lo mismo pasa con el no. Con el no, la gente dijo, no voy a votar a favor del plebiscito porque
no me parece que sea justo que a la guerrilla se le dé participación política, no me parece justo que no reciban penas justas, no me parece que se implante un gobierno castrochavista, que era lo que todo el mundo estaba diciendo, etcétera, etcétera. Y tampoco quiere decir que los del no, al votar por el no, quieren que se perpetúe la guerra. Como los del sí tampoco quieren que eso acontezca, que hayan cosas que, como los del sí tampoco quieren que la guerrilla tenga alguna participación política. Es difícil, por eso, poner a los del sí como los que quieren propugnar por la paz, como tal, y los del no como los que quieren prolongar la guerra. Entonces es una situación bastante compleja, el país está totalmente dividido, y creo que ahora lo que queda es recoger los pedazos que quedó del plebiscito y a ver qué pasa en los próximos meses o en las próximas semanas, porque el tiempo es el enemigo número uno de lo que ha ocurrido desde el domingo. ¿Se puede interpretar como fallos técnicos el hecho de las cosas que se produjeron? Por ejemplo, el pueblo no votó todavía. Pero antes de votar en ese plebiscito, hubo un llamado a presidentes latinoamericanos y del mundo, a organizaciones internacionales, para ir y hacer un acto. Sí, hubo un fallo pedagógico, eso creo que no nos queda ninguna duda. Es decir, el hecho de que son 4 años de negociaciones en La Habana. Obviamente esto es extenuante. Aparte, es decir, se hace las negociaciones por 4 años y tienen que hacer pedagogía en 4 semanas. Es decir, es imposible hacer una pedagogía en un reducto de tiempo comparado con el tiempo que se gastó realmente en hacer este acuerdo, este proceso. Y ahí estuvo la falla. Lamentablemente la gente no se va a sentar a leer un documento de 300 páginas de cara a las votaciones que ocurrieron el pasado domingo. No hubo una explicación como tal de lo que acarrea el documento. Y obviamente en los vacíos que habían en ese documento, pues la gente del no aprovechó eso para tergiversar algunas de las cosas que estaban estipuladas en ese documento, diciendo que iba a haber la implantación de ideología de género. Ideología del género, para los que no saben, es una filosofía o algún tipo de pedagogía que indica que el niño debe decidir si es mujer o hombre. Debe de escoger su preferencia sexual, etcétera, si no estoy mal. Y esa parte no está en el acuerdo, no existe nada, no hay nada que ver con ideología de género. No se está hablando de que se implante un gobierno castrochavista o de que las FARC se van a tomar el poder de buenas a primeras. Hubo malinterpretaciones y eso lo aprovechó la bancada del no. Y mucha gente, obviamente, como vemos aquí en Estados Unidos, la gente votó por miedo. Así como Donald Trump llegó a donde ya sabemos que llegó, la gente votó por miedo al inmigrante, por miedo al musulmán, y creyendo que este hombre pues puede hacer cualquier política que se le ocurra, votó porque hay un miedo. Y así ocurrió en Colombia, la gente votó porque hay miedo. Y en referencia a lo que usted menciona, el 60% que no fue, la abstención también fue muy alta, que es un fenómeno latinoamericano. Esto no es una cosa exclusiva de Colombia. Realmente en Chile también ocurrió cuando Michelle Bachelet se lanzó a la presidencia. Estados Unidos, pues 23% de aquí fueron los que participaron. Bueno, pero 23% a 60%, claro, son proporciones, pero en Latinoamérica existe también la abstención. Creo que en Argentina también hubo altos índices de abstención, y creo que eso también es parte porque la gente ya está hastiada de la politiquería, está hastiada de todo lo que hace el gobierno. Existe una gran apatía y lamentablemente ese sector de los colombianos que no votaron, pues también directamente, aunque ellos no se lo propusieron, afectaron los resultados del pasado domingo. Las leyes, la Constitución, ¿o qué exige al gobierno haber sometido este acuerdo a un plebiscito? Es que ahí está el meollo del asunto. No había ningún tipo de obligación legal para que se llevara este acuerdo a un plebiscito. El presidente Santos estaba en su total facultad de simplemente implementar lo que se acordó en La Habana y ya, no tenía que haberlo sometido a ningún plebiscito, pero él lo hizo como para blindar lo que se acordó en La Habana
y evitar que algunos sectores políticos pues levantaran su voz. Y yo creo que Santos pues le salió el tiro por la culata, porque pasó 4 años de su administración, de las 2 administraciones, ¿no? Que lleva, y de sus 8 años prácticamente, esos 4 se los pasó tratando de acordar algo con las FARC. Entonces obviamente que no había necesidad de hacer un plebiscito, pero quería someterlo a la voluntad del pueblo. Yo no veo problema con eso realmente, me parece que los referendos son importantes, aunque tengan resultados muy adversos, como por ejemplo lo que ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit, que fue un hecho muy dañino, muy nocivo para ese país, y ahora no saben qué hacer. Vemos por ejemplo lo que ocurrió en Hungría, que no saben qué hacer porque la mayoría de la gente votó en contra del recibimiento de inmigrantes o de refugiados sirios. Pero los referendos no son malos, es simplemente la pedagogía con la que se hace. Y un ejemplo clarísimo fue, por ejemplo, el plebiscito que se hizo en Chile en el 88 para sacar a Pinochet. Eso no es malo, cambió el destino del país para bien. En Venezuela hubo un plebiscito que también lo perdió Hugo Chávez para reformar la Constitución y que le permitiera extensión de su administración. Entonces, creo que el problema no es tanto el método que se use como plebiscito, sino que es la pedagogía. Cómo explicar a la gente que esto le puede traer muchos más beneficios a un país y no enfrascarse en la negatividad, que fue lo que ocurrió. La negatividad y la indignación fue el factor determinante para que el plebiscito se fuera por la borda. Después del domingo y sale el no. ¿Qué después del no? Bueno, porque, perdón, sí. Sobre todo hay muchísimos críticos y muchísimos analistas que inclusive comparan este no de Colombia con lo que justamente tú acabas de decir acerca, exacto, de Inglaterra. Pero también vimos que el siguiente día la Bolsa de Valores de Colombia vio cómo afectó a la moneda nacional. ¿Cómo interpretar ese no después de estos resultados? Bueno, es lo que le menciono, es el miedo a un cambio en Colombia. Mire, obviamente 50 años de guerra no se cambian de la noche a la mañana. Yo creo que eso es algo que también hay que tener en claro. El no lo interpreto yo como una indolencia. Yo creo que lo que estoy diciendo es bastante fuerte, pero es la verdad. El colombiano lamentablemente se ha vuelto indolente al dolor. No es posible que después del plebiscito, la gente que más ha sufrido la violencia en Colombia, como el Chocó, como el Putumayo, como el Cauca, como el Amazonas, como el Baupés, como el Guaviare, la zona del Caguán donde se despejó, esta área del Caguán que se despejó para la guerrilla, votó por el sí. En fin, áreas que han sido altamente vulnerables a los ataques de la guerrilla y votaron por el sí, mientras que las ciudades, que son las menos afectadas por el conflicto interno, votaron por el no. ¿A usted no le parece que eso es algo injusto? Que las personas que están sufriendo la violencia, que quieren un cambio, y que la gente como en Medellín, como en algunas partes en Bogotá, como ocurrió en Bucaramanga, en las ciudades, algunos no fueron a votar y los que votaron, algunos votaron por el no? ¿No será eso que esos números que muestran que los sectores más afectados por el trauma de la guerra, que experimentaron en carne viva los efectos de la guerra, votaran mayoritariamente por el sí? Exacto, es que no sea que la politiquería barata afectó este proceso. Exactamente, y eso también lo han indicado muchísimos intelectuales colombianos, donde la vieja maquinaria influyó muchísimo, y no en vano está Álvaro Uribe y está Andrés Pastrana, que casualmente inició en el 99 un tratado, con un proceso de paz con las FARC, que fue completamente un fracaso, fue un fiasco. Entonces ahora vuelven estos viejos dinosaurios a influir en un tema que puede tener repercusiones en el futuro. Eso es algo que a mí me parece injusto.
se han dicho tantas frases después del plebiscito, que esta fue la que a mí más me dolió como colombiano, que dice, no es posible que nosotros no podamos influir en la política colombiana, pero los del interior sí pueden influir en la nuestra. Hablando de las personas que votaron por el sí. ¿Cómo es posible que la gente del exterior, y no me refiero al exterior fuera de Colombia, sino fuera de la centralización en el poder que es Bogotá o las otras ciudades, que la gente del campo no tiene opción de tener voz y voto o de poder influir en la política, pero sí ocurre al revés? Es esperar que la gente del gobierno en Bogotá espere que haga algo por ellos y no lo contrario. ¿Me entiende? Es decir, esa es la gran injusticia y es la gran indolencia a la cual yo me refiero. El saber de que nosotros aquí desde el exterior podemos ver, estamos viendo la guerra por televisión. Esa es la verdad. La gente en Bogotá, la gente en Medellín, la gente en Bucaramanga están viendo una guerra por televisión, mientras que esta gente está viviendo el flagelo de la guerra y optaba y anhelaba un cambio. Esa es la gran injusticia de lo que ocurrió el pasado domingo. El hecho de que la decisión fue por menos de un punto porcentual demuestra que Colombia, tal como tú decías, está profundamente dividida. Claro, es que eso no es para menos. Que haya una diferencia de 50.000 votos y que le dio el triunfo al no, quiere decir que el margen es muy estrecho. Hay una división profunda. Lamentablemente existen motivos políticos para que perdiera el plebiscito, y le voy a decir por qué. Porque ahora la opción de aquí en adelante es hacer una reforma constituyente que a la postre le puede dar la oportunidad a Álvaro Uribe de lanzarse para candidato presidencial en el 2018. ¿A usted no le parece que hay una coincidencia ahí? A propósito de Uribe, a través de los años, por décadas, cada presidente, su agenda, su enfoque era buscar una solución a la guerra con la FARC, con los otros grupos guerrilleros, con los paramilitares, y que a través de todos estos años, que cada esfuerzo de cada presidente es que Uribe es representante de Colombia o Uribe es uno más de los sectores importantes o de los sectores interesados de la partidocracia colombiana. Representa un sector de la población, por supuesto. Eso demuestra que Álvaro Uribe todavía tiene un fuerte seguimiento, tiene seguidores, tiene adeptos, tiene una coartada que lo sigue. Eso no nos cabe ninguna duda. Él no le dio ese poder nuevamente. Ahora tiene la oportunidad de sentarse con el presidente y negociar, cuando él estaba completamente marginado del proceso de paz. Y eso es algo que a él siempre le ha dolido, que no se le haya tenido en cuenta, porque realmente él es una persona que no quiere dejar el poder. No en vano está sentado en una curul en el Senado. Lo que quiero decir realmente es que fue una oportunidad perdida para hacer justicia. Mire, muchos reclaman que en este plebiscito iba a existir la injusticia porque se le estaba dando unas curules a la guerrilla. Pero con el plebiscito lo que se trataba de hacer es una comisión de la verdad, que eso ocurre en muchos países. En Brasil hubo una comisión de la verdad para saber qué pasó con los muertos de la dictadura militar. Creo que en Argentina también ocurrió lo mismo. Y en este caso se iba a hacer exactamente lo mismo. Se iba a implantar una comisión de la verdad para que se supiera qué pasó en estos 50 años donde se han estado matando. Pero no solamente los crímenes de la guerrilla, sino también cuál fue el rol del Estado en todo lo que ha pasado ahí, porque es que no se puede culpar a la guerrilla solamente. Es un exabrupto decir que la guerrilla es el único actor armado aquí. Las Fuerzas Armadas también han tenido un rol en la desaparición de campesinos, en los llamados falsos positivos. ¿Qué pasó con esos muertos? ¿Qué pasó con la gente que desapareció en el Palacio de Justicia en 1985? Todo eso lo podíamos haber sabido en una comisión de la verdad que estipulaba el plebiscito, pero el plebiscito se cayó. El presidente no puede implantar el plebiscito porque los colombianos dijeron no. Yo no quiero dejar de preguntar, ¿qué significa para tu país económicamente el Plan Colombia? Mire, ahí tiene que haber una interpretación más a fondo de lo que es el Plan Colombia, porque ahora se llama Paz Colombia. El Plan Colombia no creo que volvamos a lo mismo que ocurrió
en el 99 o la amenaza de que van a venir las tropas estadounidenses a usar bases militares en Colombia, creo que eso no llega a ocurrir. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Como colombiano, no voy a mencionar que Colombia es la panacea de Latinoamérica, ni muchísimo menos. No es la utopía. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Primero, no es la primera vez que se hace un tratado de paz en Colombia. Se han hecho 9 tratados de paz. Y usted me puede decir si hay algún guerrillero que se tomó el Palacio de Nariño. Ninguno. ¿Han tenido participación política? Sí. Pero el país ha marchado normal. Mire, Colombia ha estado en un estado perpetuo de convulsión, casi desde su fundación. Ha tenido la guerra de los 1000 días, el Bogotazo, sin mencionar el efecto del narcotráfico, el repunte de la guerrilla en los 90 y, bueno, lo que estamos viendo en estos momentos. Pero yo sí tengo que decir algo. En Colombia nosotros no hemos tenido ni dictaduras como la que ocurrió en República Dominicana con Rafael Leónidas Trujillo. Jamás. Tal vez Gustavo Rojas Pinilla, que es una excepción mediana, pero no al grado de esa crueldad que enfrentó República Dominicana. Tampoco hemos tenido una dictadura militar como la de Brasil, como la de Uruguay, como la de Argentina, eso no lo hemos tenido. No hemos tenido un Pinochet, no hemos tenido un Hugo Chávez, no hemos tenido un Ortega. A pesar de todos los problemas que ha tenido Colombia, Colombia se ha mantenido en un estado de democracia donde ha habido transición tras transición tras transición. Así que yo creo que esto ha sido un traspiés tremendo, pero Colombia ha demostrado que se puede levantar. Y mi esperanza es que después del plebiscito, Colombia se pueda levantar otra vez. Y mi pregunta a ese aspecto era porque yo digo, es cierto que a través de los años, lo que entonces era el Plan Colombia, Estados Unidos ha asistido a Colombia por este problema de la guerra con la guerrilla y el Estado y el gobierno. A través de esto se ha llegado a reportar miles de millones del fisco de este país para ser aportado a la guerra, a solucionar el problema de la guerra en Colombia. Miles de millones. Es obvio que hay intereses también de parte del gobierno. Por eso le estoy diciendo, como le digo yo, que aquí hay intereses tanto de parte y parte. Obviamente la guerrilla no tiene ningún compromiso ahora en dejar de cultivar coca, porque eso estaba en el plebiscito. En el plebiscito decía, nosotros nos comprometemos a dejar de cultivar productos ilícitos. Pero como el referendo se cayó, entonces ya podemos volver a hacer las fechorías que hacíamos anteriormente. Y lo mismo ocurre con el Estado. El Estado puede volver a reiniciar técnicas militares, puede invertir más en equipos militares y todo es un negocio, como se dice en inglés, business as usual. Muchas gracias, Robert. Qué bueno tenerte aquí y que podamos hablar acerca de estas cosas, entender mejor lo que sucede con nuestros hermanos de cualquier otra parte del mundo y en esta oportunidad nuestros hermanos colombianos. Vamos a otra pausa y luego regresamos.